Saludos, sean bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Estadística Aplicada. Mi nombre es Edgar Matos Montero. En esta oportunidad vamos a tratar la temática para las actividades evaluativas número 3 y 4. Así tenemos que primero daremos una introducción a las medidas descriptivas. Entre ellas tenemos las medidas de tendencia central y de dispersión para el análisis de conjunto de datos. Las medidas de tendencia central sintetizan datos masivos sobre audiencias, impacto publicitario y opinión pública. Entre esas medidas tenemos la media, que es el promedio, la mediana y la moda. Son importantes porque analizan distribuciones de datos, comparan conjuntos, representan la tendencia central del ejercicio que vamos a realizar. Es decir, que un solo valor representativo equivale a lo que sistematiza todo el conjunto de datos. Veamos lo que es la media. ¿Qué lo vamos a significar con esta simbología? X segmentada. Y la media es el promedio. Y acá tenemos representada la fórmula con lo que se halla la media, que viene siendo la sumatoria de los valores de los datos entre la cantidad de datos. Un ejemplo muy sencillo de la media es cuando nosotros tenemos 4 evaluaciones. Lo que realizamos es sumar las evaluaciones y dividir entre 4. Y así obtenemos lo que es el promedio o media en estadística. Y este identifica el valor central que mejor representa todo el grupo. Veamos la mediana, que la vamos a etiquetar con la M mayúscula E y es el valor central que divide la muestra en 2 partes o 2 mitades. 2 partes iguales o 2 mitades. Como acá lo indica, es el valor central. Tenemos primero que ordenar los valores. Por lo general se ordenan de menor a mayor, ¿sí? Y el valor que está en todo el centro de esos valores es lo que nosotros llamamos mediana, ¿sí? Aquí contamos cuántos valores existen, ¿sí? O cuántos datos existen. Aquí vemos que hay 5 datos. Los ordenamos y luego ubicamos el que está en el centro. Esa viene siendo la mediana. Y la moda la vamos a etiquetar con la M mayúscula O, que es el valor más frecuente. Es la frecuencia máxima. Es el valor que más se repite. Entonces nosotros tenemos en un ejercicio, ¿verdad? El valor que más se repite, ¿sí? Y ese viene siendo la moda. En este caso, observemos que acá aparecen unas numeraciones y el valor que más se repite entre esos números es el 12, quiere decir que la moda es el 12. Un ejemplo muy utilizado en comunicación social es por lo menos cuando nosotros queremos ver cuál es el programa que es más visto en la televisión. Las medidas de dispersión son las que cuantifican la dispersión de los datos respecto al promedio central. ¿Sí? Ellas van a depender directamente del valor de la media. Entonces, entre esos valores de medida de dispersión, tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar y también existe el coeficiente de variación. Ellas evalúan la fiabilidad del promedio, identifican valores atípicos y permiten comparar precisión de procesos. Entonces vamos a desglosar cada una de ellas y así tenemos que el rango lo vamos a etiquetar con la letra R mayúscula y es la variedad total, es decir, es la diferencia entre el menor valor y el mayor valor.
acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Nosotros ubicamos los datos, ¿sí? Y observamos cuál es el menor valor y cuál es el del menor valor. Es conveniente que nosotros para realizar esto ordenemos los datos de menor a mayor. Y en este caso podemos decir que el valor mayor es 25 y el valor menor es 10. Entonces lo que realizamos es la diferencia de ellos dos y me da 15. Ese viene siendo el rango. La fórmula entonces sería el valor mayor menos el valor menor, tal como aparece acá. La varianza la vamos a etiquetar de esta manera, S al cuadrado, es la que mide la dispersión cuadrática respecto a la media, dificultando su interpretación. Este valor de la varianza, las unidades están elevadas al cuadrado. Por lo general, este valor es un paso para poder realizar lo que es la desviación estándar. La fórmula acá la tenemos, ¿verdad? Y me indica que mientras más varianza, mayor dispersión. Si aquí está la media, como lo indica esta imagen, la varianza viene siendo la distancia que hay de la media a cada uno de los datos que vienen siendo estos puntos que están acá. Y la desviación estándar, que lo significamos con la letra S, ¿sí? Es la medida más usada, es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, nosotros al obtener el valor de la varianza, ese valor le sacamos la raíz cuadrada y así obtenemos la desviación. Y está también el coeficiente de variación, que lo obtenemos, ¿verdad? Al dividir el resultado de la desviación entre la media y lo multiplicamos por 100 y colocamos el símbolo porcentaje. Y de acuerdo a este resultado, nosotros vamos a observar, ¿sí?, cierta tabla que nos va a indicar cómo se comporta el valor del ejercicio que vamos a realizar. La desviación estándar cuantifica qué tan lejos están los datos del promedio. Veamos el siguiente ejercicio. A continuación, se muestra el total de interacciones, likes y comentarios en las últimas 10 publicaciones de Facebook de un medio de comunicación. O sea, acá tenemos una publicación, tiene 120 interacciones, otra 95, otra 110 y así sucesivamente. Me piden que calculemos los valores promedio, es decir, la media, la mediana y la moda, y la variación de los datos, es decir, la desviación, la varianza y el rango. Entonces, ya este es el ejercicio. Lo primero que tenemos que realizar es organizar los datos. Como les indiqué, vamos a organizar estos datos. Estos son los datos de menor a mayor. Entonces comenzamos. Ubicamos el menor valor, es 95, y así colocamos 95, luego otra vez el 95, colocamos 95, luego viene 110, y así sucesivamente hasta llegar al último valor, al valor mayor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los 10 datos ahora ordenados de menor a mayor. Ahora vamos a calcular y vamos a hallar la media, la mediana y la moda. Y eso es lo que se llama medidas de tendencia central. Entonces vamos primero con la media. Para hallar la media, acá tenemos la fórmula. Que la media va a ser igual a la sumatoria de los datos, ¿verdad?, entre la cantidad de datos. Recordemos los datos que están ordenados. Estos datos nosotros los vamos a sumar y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos, que ya como me dijeron que eran 10 publicidades, pues que tiene que ser 10. De todas maneras, nosotros podemos contar y observamos que hay 10 datos. N va a ser 10. Entonces,
Aquí tenemos, ¿verdad? Estos datos los sumamos y los dividimos entre 10. Al hacer la suma, acá tenemos que es 1155 entre 10 y eso me da 115,5. Esa es la media del ejercicio. Y su interpretación sería, las publicaciones registran un promedio de 115,5 interacciones. Veamos ahora lo que es la mediana. Para hallar la mediana, como les indiqué, ya no ordenar los datos, pero ya nosotros lo tenemos ordenado. Entonces vamos a ubicar la posición donde está el punto medio acá. Entonces observemos. Vamos a trabajar con esta fórmula. N más 1 entre 2. N, recuerden que N es 10, ¿verdad? Más 1 entre 2, y esto va a ser igual a 5,5. Este valor, si vamos a ubicarlo en la posición 5,5 entre los datos que están ordenados, ¿sí? Quiere decir que este está entre la posición 5 y la posición 6. Hacemos el conteo: 1, 2, 3, 4, 5, que es 115, y 6, 120. Al tener estos valores, ahora sí vamos a hallar la mediana, y la mediana lo que realizamos es esto: sumamos esos dos datos, ¿verdad? 115 más 120, y lo dividimos entre 2. Siempre se va a dividir entre 2 acá, y me da 117,5. Ese es el punto de la mediana, el que divide en dos partes iguales, ¿sí?, los datos. Y la interpretación sería: el 50% de las publicaciones registran 117,5 interacciones o menos. Vamos ahora a la moda. Y la moda, recuerden que es el dato que más se repite. Volvemos a tener acá presente los datos, ubicamos cuál es el dato que más se repite acá y observamos que es 120, ¿verdad? Entonces decimos que 120 es la moda, porque ¿cuántas veces aparece? Aparece 3 veces. Y su interpretación sería: el número de interacciones con mayor frecuencia es 120. Ya tenemos las medidas de tendencia central, ahora vamos a trabajar con las medidas de dispersión, o lo que también se llama variabilidad. Vamos a calcular primero el rango, y recordemos que para hallar el rango nosotros trabajamos con esta fórmula, ¿verdad? El mayor valor le vamos a restar el menor valor. Aquí tenemos el mayor valor, ¿verdad?, que es 150, menos el menor valor, que es 95, y aquí me da, al realizar esa diferencia, me da 55. Ese es el rango. Y la interpretación sería: la diferencia entre la publicidad más y menos exitosa es de 55 interacciones. Vamos a hallar la varianza. Y para hallar la varianza, nosotros tenemos acá estos datos, ¿verdad? Seguimos con los mismos datos, están ordenados. Entonces, vamos a realizar una tabla. Y observemos cómo es la tabla. Acá tenemos columnas, ¿verdad? Diferentes columnas, y también tenemos filas. Observemos que la primera fila es donde yo voy a colocar los títulos de lo que son las variables. Primero voy a colocar los datos, que yo los llamo XY, y los voy a colocar de manera ordenada aquí sin repetirlos, ¿sí? Aquí voy a colocar 95, luego viene 100, después viene 110, luego 115, luego 120, 130 y 150. Aquí están las variables. Recuerden lo que les dije, sin repetirlo. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta, que la vamos a etiquetar con FI minúscula.
Y esa es la que nos dice cuántas veces se repite cada uno de los datos en estos valores. Entonces, el 95 se repite dos veces, coloco 2. El 100 una sola vez, coloco 1, igual que el 110, el 115, el 120 se repite tres veces, coloco 3, el 130 una sola vez y el 150 una sola vez. Quiero comprobar si estoy realizando bien las cosas, pues entonces lo que hago es lo siguiente. Sumo verticalmente esta columna y debería darme, tal como me dio, 10. ¿Por qué 10? Es la cantidad de datos que acá existe. Luego vamos a hacer la siguiente columna, XY por FI. ¿Cómo obtenemos estos valores? Cada valor de XY lo voy a multiplicar por su respectivo FI. Quiere decir que sería 95 por 2, 190, 100 por 1, 100, 110 por 1, 115 por 1, 120 por 3, 360, 130 por 1, 150 por 1, y acá lo tengo. La sumatoria vertical, ¿verdad? Voy a sumar verticalmente estos valores que me dio en esta columna XY por FI, me da 1155. Ok, ahora voy a agregar otra columna que voy a llamar XY menos la media. Quiere decir que a cada valor de XY le voy a restar la media. Y recordemos que cuando trabajamos con las medidas de tendencia central, ya había obtenido lo que era la media, que es 115,5. Entonces voy 95 menos 115,5 me da menos 20,5. 100 menos 115,5 me da menos 15,5. 110 menos 115,5 me da menos 5,5. 115 menos 115,5 me da menos 0,5. 120 menos 115,5 me da 4,5 y así sucesivamente con los otros dos valores. Entonces, aquí ya obtengo, ¿verdad? La diferencia que existe entre el valor de cada dato restándole, ¿verdad?, a cada uno de ellos la media aritmética. Ya yo tengo estos valores. Agrego otra columna y fíjense que es los valores que me dieron aquí, ¿verdad? En la columna anterior, los voy a elevar al cuadrado y lo multiplico por su respectivo FI. Entonces sería menos 20,5 al cuadrado multiplicado por 2 me da 840,5. Recordemos también, cuando tenemos una potencia, ¿verdad?, que esté elevado, en este caso al cuadrado, siempre el resultado va a ser positivo. Entonces sería menos 15,5 al cuadrado por 1 me da 240,25. Y así voy a realizarlo sucesivamente con los otros valores. Al completar ya todos estos valores, los sumo y me da la sumatoria, ¿verdad? Lo sumo verticalmente, la sumatoria de esta columna que va a ser 2572,5. Al ya completar esta columna, entonces yo voy a ubicar la fórmula para hallar la varianza, que es esta que está acá. Entonces, sumatoria de XY menos la media al cuadrado por FI entre N menos 1. Fijémonos lo siguiente. Esta sumatoria de XY menos X media elevado al cuadrado por FI, ¿verdad? Es esta columna, la sumatoria yo la tengo aquí. Entonces sustituyo ese valor, ¿verdad? 2572,5 entre N, que es 10, menos 1. Y entonces sería 2572,5 entre 9, y acá obtengo aproximadamente la varianza, que es 285,83. Ya acá obtengo la varianza. Vamos a hallar la desviación estándar.
Y la desviación estándar, como les indiqué, esta es la fórmula, es sacarle la raíz cuadrada de lo que me dio la varianza, ¿verdad? Recordando que la varianza aquí me dio 285,83. Entonces, digo que es raíz cuadrada de 285,83, saco la raíz y el resultado va a ser aproximadamente 16,91. Esa es la desviación estándar. Ahora, una interpretación esperada. Para hallar esa interpretación esperada, yo tengo que determinar el valor de CB, lo que les dije anteriormente, para ver si indica si es homogéneo o heterogéneo. En el ejercicio a ustedes les aparece esta tabla, ¿verdad? Con esta tabla nosotros nos vamos a guiar y fíjense lo siguiente. ¿Cómo voy a obtener el resultado de CB, el coeficiente de variación? Aquí está la fórmula, ya se les había indicado, que es la desviación entre la media por 100 y se le agrega el porcentaje. Entonces, vamos a sustituir los valores. La desviación me dio 16,91 entre la media, que es 115,5, lo multiplico por 100 y eso me da 14,64 y le agrego el símbolo de porcentaje. Entonces aquí me da 14,64%. Este valor que me dio lo voy a ubicar acá en la segunda columna. Y en la segunda columna observo que está entre 11% a 30%. Aquí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel de dispersión es moderado, que es homogéneo, ¿verdad? Porque existe una variabilidad natural y aceptable y que la representatividad de la media es buena, ya que la media es confiable para tomar decisiones. Entonces, aquí ya yo coloco lo que es la interpretación. A partir del resultado que obtuve, me dirijo a esta tabla y concluyo con las columnas, ¿sí? Que me están dando la información. Veamos lo que son las medidas de posición en comunicación social, lo que son los cuantiles. Y de ellos trabajamos con los cuartiles. Las medidas de posición son las que dividen datos ordenados en partes iguales para analizar su distribución. Es decir, acá, supongamos que acá tenemos, ¿sí? una, una cantidad de datos, ¿sí? Nosotros vamos a dividir esos datos en partes iguales y a partir de ahí nosotros vamos a hacer el estudio, ¿sí? El análisis de la distribución que nos aparece. Entonces, su aplicación es la segmentación de audiencias, análisis de hábitos mediáticos y encuestas de percepción. Disculpen acá. Y la que más se utilizan son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Nosotros vamos a estudiar en esta oportunidad solamente los cuartiles y lo vamos a etiquetar con Q mayúscula, K minúscula, y a la que divide la serie de datos ordenados en cuatro partes iguales. Es decir, acá tenemos, ¿verdad? Aquí serían los datos y fíjense que cada uno de ellos están en partes iguales y está dividido en uno, dos, tres, cuatro cuartos, ¿verdad? Y entonces acá tenemos el primer cuartil, que es Q1, el segundo cuartil, que es Q2, y el tercer cuartil, que es Q3. Y esos valores claves, el primer cuartil es el 25% de los datos, ¿verdad? Por debajo de él, quiere decir que a partir de aquí a la izquierda. El segundo cuartil, que es el 50%, que es el punto medio, es la que coincide con la mediana, y el tercer cuartil, que es este que está acá, el Q3, que sería por debajo, ¿verdad? De él está el 75%.
Para calcular la posición de cada uno de los cuartiles se utiliza la siguiente forma. Cuando n es par, nosotros decimos que la posición QK va a ser igual a K por n entre 4. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener? Cuando n es impar, QK va a ser igual a K por n más 1 entre 4, dependiendo el n si es par o impar. Primero vamos a hallar en la posición del cuartil. Y acá lo que significa cada una de estas letras. La K es el cuartil que nosotros vamos a estudiar. Aquí es el valor que tenemos acá, ¿verdad? Y sería que Q1, Q2 o Q3. 1, 2 o 3. Y N es el número total de datos. Okay, a partir de esta información, vamos a realizar el siguiente ejercicio. A partir de la tabla de frecuencia sobre la variación de los usuarios, determine el segundo cuartil, entre paréntesis coloco Q2, para identificar la mediana del alcance de la muestra. Entonces, esta tabla nos la está dando el ejercicio, el enunciado del ejercicio. Observemos que acá, en la columna de los datos, me aparecen valores, sí, uno solo valor en cada uno de las líneas, de las filas. ¿Sí? Vamos a llamarlo, hasta ahora vamos a llamarlo fila. Y me indica que el dato 5 se repite 30 veces, el 7 se repite 28 veces, el 9 se repite 32 veces y el 10 se repite 10 veces. Entonces, vamos a darle solución a esto. Acá tenemos en la tabla y lo primero que vamos a desarrollar es sumar los valores que están en la columna FA o FI. Es indiferente, que es la frecuencia absoluta. Sumando 30 más 28 más 32 más 10 me da 100. Luego agregamos una columna que le voy a llamar F mayúscula A mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, y la voy a obtener de la siguiente manera. ¿Cuántos 5 tengo? 30. ¿Cuántos 5 y cuántos 7 tengo? 30 más 28, 58. ¿Cuántos 5, cuántos 7, cuántos 9 tengo? 30 más 28 más 32 me da 90. ¿Y cuántos 5, cuántos 7, cuántos 9 y cuántos 10 tengo? Lo sumo y me debería dar 100. Una manera más fácil de hacerlo es lo siguiente. En la frecuencia acumulada colocamos el mismo valor que está en la frecuencia absoluta, en la primera línea. 30, coloco 30 y luego lo que hago es sumar en forma de zigzag. 30 más 28, 58, 58 más 32, 90, 90 más 10, 100. Este valor que me dio acá en lo último debe coincidir con el número total de datos, que es 100. Como n es par, ¿verdad? Me da 100. Entonces voy a trabajar con la posición de la fórmula de esta, ¿verdad? Entonces aquí tengo, como es el segundo cuartil, yo digo que K va a ser igual, va a ser 2 por N, que en este caso es 100, entre 4. Siempre voy a dividir entre 4. 2 por 100 entre 4 me da 50. Este valor lo voy a ubicar, ¿verdad? En la frecuencia acumulada. Como no aparece en el 50 en la frecuencia acumulada, ubico el valor inmediato superior a 50, que en este caso sería 58. Y el 58, yo acá, y lo proyecto al dato, y aquí obtengo que el 58 está en el dato 7. Entonces yo digo que Q2 va a ser igual a 100. Ese sería el segundo cuartil. Veamos un ejercicio para datos agrupados. Y tenemos acá, a partir de la tabla de datos agrupados sobre la audiencia, calcule el tercer cuartil. Entonces,
esta tabla también me la está dando el enunciado del ejercicio y me dice, ¿verdad? Hay dos columnas, aquí tenemos los datos, pero fíjense que estos datos ya no hay un solo valor, sino que existe un intervalo de valores. Entonces sería de 40 a 50 un intervalo, de 50 a 60 el otro, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos intervalos tenemos en esta tabla? Uno, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? Y entonces me dice que de 40 a 50 hay seis valores o seis datos, de 50 a 68, de 60 a 74, de 70 a 82, de 80 a 90 hay 30 y de 90 a 100 hay 10. Ahora comenzamos a darle solución a este ejercicio. Entonces, fíjense que copiamos igual los datos que me están dando y lo primero que voy a hacer, igual que en el ejercicio anterior, es sumar los valores que están en la columna de la frecuencia absoluta. 6 más 8 más 4 más 2 más 30 más 10. Y así obtengo n, que en este caso es 60. Luego que ya obtengo n, voy a agregar también una columna que va a ser la frecuencia absoluta acumulada. Y trabajamos igual, ¿verdad? Para obtener los datos. El primer valor en el primer intervalo lo copio igual aquí. Y luego comienzo a sumar en forma de zigzag. 6 más 8, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. 20 más 30, 50. 50 más 10, 60. Observo que este valor que me dio al final debe coincidir con el número total de datos, con n. Ahora vamos a utilizar esta fórmula para datos agrupados. Ya les voy a explicar qué significa cada uno de estas variables que van a obtener. Pero antes de ello, esta sí tenemos que realizarla, ¿verdad? Para ubicarla dentro de la tabla. Y yo tengo acá, ¿verdad? Que K por N entre 4, perdón, sería entonces, K viene siendo, como es el tercer cuartil que me están solicitando, coloco 3, N es 60 y el 4, que es una constante. Si yo digo acá 3 por 60 entre 4 me da 45. Ahora, ese valor 45, ¿sí? Lo ubico en la frecuencia absoluta acumulada en esta columna. Como no aparece directamente, observo que está entre 20 y 50. Entonces voy a tomar el valor inmediato superior a 45, que es este, ¿verdad? 50. Voy a seleccionar este intervalo o matemáticamente lo que es esta fila. Fíjense que yo acá, esa fila que yo seleccioné, le coloqué otro color, ¿sí? Para distinguirlo. Y ahora, sabiendo que la fila está acá en 50, FI o FA, disculpen acá, ¿verdad? Entonces, ahora sí comienzo a sustituir estos valores que están aquí. Cuando estamos trabajando con estos datos, los valores a la izquierda es lo que se llama el límite inferior y lo que están a la derecha aquí es el límite superior. El límite inferior, ¿verdad? En esta columna que está seleccionada, que está en amarillo, sería 80. Luego vamos a hallar la amplitud que existe entre estos dos valores. ¿Y cómo obtenemos la amplitud? Al límite superior le resto el límite inferior, es decir, a 90 le resto 80 y me da 10. Luego voy a obtener, ¿sí?, lo que es la frecuencia absoluta acumulada antes del que está arriba, ¿verdad? O antes de llegar a la línea seleccionada. Esta línea aquí dice que es 50, la anterior es 20, y aquí lo coloco. Y luego acá la frecuencia absoluta de la zona seleccionada
y la frecuencia absoluta es 30. Al obtener estos datos, que son los datos que me están dando acá, ¿verdad? Yo los voy a llevar y aquí los tengo representados, recordando que este ya lo había obtenido, ¿sí? Al principio del ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir los valores en la columna, en la fórmula que me habían indicado. Entonces yo digo acá, LI es 80 más, entre paréntesis, este valor K por N entre 4, que es 45, menos FA menos 1, que es 20, entre FA minúscula, que es 30. Aquí lo tengo, cierro el paréntesis y lo multiplico por C, que es 10. Aquí ya tengo estos valores. Ahora voy a actuar matemáticamente. Primero voy a realizar lo que está dentro del paréntesis. Lo demás lo copio igual. Entonces digo acá, 80 más 45 menos 20 da 25 entre 30 por 10. Sigo realizando lo que está dentro del paréntesis. Digo 80 más 25 entre 30, 0,83 por 10. Luego 80 más 0,83 por 10 da 8,3. Y aquí está el valor, 80 más 8,3 me da 88,3, que es el valor del tercer cuartil. Y este es lo que me están solicitando. Bueno, espero que esta actividad de la clase en vivo 2 les sea de utilidad para que ustedes desarrollen los ejercicios de la actividad sumativa 3 y 4. Cualquier incertidumbre, cualquier duda que tengan, por favor, utilicen el foro de dudas. Bueno, muy agradecido con ustedes, que estén muy bien y